¿Qué pasaría si un simple descuido, una curva tomada demasiado rápido o un error de apenas unos centímetros pudiera convertir tu viaje en el último? Desde carreteras devoradas por la selva amazónica hasta pasos sepultados bajo el hielo de desiertos abrasadores y pistas aferradas a acantilados sin protección, estas rutas desafían la lógica, la ingeniería y los límites de la resistencia humana. Algunas desaparecen bajo metros de barro. Otras ascienden por montañas donde ni siquiera existe espacio para dar la vuelta. Parecen imposibles, pero son reales. ¿Te atreverías a recorrerlas sabiendo que el siguiente kilómetro podría ser el último? Carretera BR-319, Brasil. Las ruedas giran en vano. El barro se aferra a los ejes. El motor ruge, pero el vehículo no avanza, y la selva parece cerrar cualquier salida. En el tramo central de la BR-319, quedar atrapado no significa esperar una grúa, significa pasar horas, incluso días, rodeado de lluvia, insectos y kilómetros sin cobertura. Cada charco puede ocultar una zanja profunda, cada puente de madera puede ceder bajo el peso. Aquí conducir no consiste en mantener la velocidad. Consiste en impedir que la carretera te devore antes de alcanzar seguridad. Construida en los años 70 para unir Manaus con Portobello, esta carretera de más de 800 kilómetros debía conquistar la selva amazónica. Pero ocurrió lo contrario. La humedad abrió grietas, la vegetación invadió los márgenes y numerosos tramos siguen sin pavimentar. Antes de partir, los conductores preparan palas, cables, combustible y alimentos, porque una avería puede convertir el viaje en una espera interminable. La selva no bloquea la carretera de inmediato, la borra lentamente metro a metro. Y cuando termina el barro, comienza un enemigo silencioso, el frío extremo. Carretera invernal Yoymiacón, Rusia. Aquí detenerse resulta más peligroso que seguir avanzando. Con temperaturas cercanas a los 50 grados bajo cero, el aceite se espesa, las baterías pierden fuerza y un motor apagado puede no volver a arrancar.
La carretera invernal de Oymyakon atraviesa Yakutia serpenteando entre bosques congelados, ríos transformados en caminos y llanuras, donde si un vehículo se avería, el conductor puede quedar atrapado durante horas. El viento hiela el metal, quema la piel y la nieve borra cualquier huella. No hay refugios cercanos. Solo quedan distancias inmensas, un silencio mortal absoluto. Estas rutas existen para abastecer aldeas minas y comunidades aisladas separadas por cientos de kilómetros. Durante el invierno, algunos ríos congelados se convierten en puentes, pero el hielo cruje se desplaza y puede romperse bajo el peso de toneladas de carga. Por eso los conductores cubren los radiadores, mantienen el motor siempre encendido y llevan combustible, herramientas, mantas y comida. Cada decisión es una cuestión de supervivencia. En Yakutia, los mecánicos luchan contra las fuerzas de la naturaleza a cada minuto. Pero más adelante espera un abismo abierto junto a ruedas. Paso Black Bear, Estados Unidos. Una rueda pisa demasiado cerca del borde. La grava cede. El vehículo se inclina y durante un segundo interminable, el vacío aparece bajo la puerta. Así se conduce por Black Bear Pass, una pista de alta montaña donde muchas curvas apenas permiten completar el giro. A casi 3.900 metros, el camino desciende entre roca suelta, escalones naturales y pendientes severas. De vez en cuando, los restos retorcidos de algún vehículo que no logró completar el descenso recuerdan que un solo error puede terminar cientos de metros más abajo. No hay quitamiedos. No hay espacio para corregir. Solo frenos, precisión y un abismo que acompaña al conductor durante gran parte del descenso hacia la ciudad de Telluride. Abierto originalmente para servir a explotaciones mineras del siglo XIX, este paso conserva la brutalidad de una ruta creada antes de los vehículos modernos. Algunos tramos son de sentido único porque cruzarse resulta imposible. Aquí una maniobra torpe puede hacer que un vehículo desaparezca por el precipicio en apenas unos segundos. No termina en una cuneta, sino cientos de metros más abajo. Y tras sobrevivir a este descenso,
aparece una carretera donde la velocidad se mezcla con hielo y tormentas. Autopista Coquihalla, Canadá. La nieve cae del lado y parece borrar todo tras el parabrisas. En apenas unos minutos, la autopista Coquihalla puede pasar de un firme asfaltado a una extensión blanca donde resulta imposible distinguir el carril, el arcén o el vehículo detenido delante. Sus largos descensos atraviesan las montañas de Columbia Británica y obligan a los camiones más pesados a bajar durante kilómetros. El hielo negro nunca avisa. Basta un frenazo para perder adherencia, cruzar la calzada y quedar atrapado entre otros vehículos, la nieve y las barreras metálicas en plena ventisca sin visibilidad ni escapatoria. Inaugurada en 1986 para conectar la costa con el interior, la autopista Coquihalla exigió abrir paso entre laderas, construir puentes y atravesar un relieve castigado por tormentas repentinas. Existen zonas de frenado de emergencia porque los frenos pueden sobrecalentarse durante los descensos, mientras los equipos de mantenimiento luchan contra acumulaciones de nieve que reaparecen pocas horas después. Los conductores revisan cadenas, neumáticos y previsiones meteorológicas, pero la montaña puede cambiar las reglas antes del siguiente trayecto. Y más al norte el peligro deja de ser invisible, empieza a caer desde las laderas cubiertas de nieve. Paso de Loweri, Pakistán. Primero cae una piedra. Después la ladera entera parece moverse. En el paso de Lowari, la carretera avanza entre muros de roca, gargantas estrechas y pendientes donde una avalancha puede bloquear el regreso sin previo aviso. Durante décadas, cruzar esta barrera de Khyber Pakhtunkhwa significaba ascender hasta unos 3.100 metros por curvas expuestas a nieve, desprendimientos y hielo. El conductor no solo vigila el firme, también mira hacia arriba buscando grietas, bloques sueltos o una nube blanca que anuncie que la montaña acaba de despertar sobre ellos mismos. Para mantener comunicada la región de Chitral, se perforó el túnel de Lowari de más de 8 kilómetros, una obra que redujo meses de aislamiento y permitió transportar alimentos, medicinas y mercancías durante buena parte del año. Sin embargo, alcanzar sus accesos sigue siendo peligroso. La nieve cubre el asfalto, el agua arrastra piedras
y los vehículos pesados se cruzan con escaso margen. La ingeniería atravesó la montaña, pero no eliminó su amenaza. Aquí cada viaje depende de que la roca permanezca quieta. Y más adelante la carretera se estrecha aún más atrapada entre la roca del Karakorum y un vacío sin margen para el error. Carretera del Valle de Shimshal, Pakistán. El volante tiembla. A la derecha no hay arcén, solo un precipicio que cae hacia el río Shimshal. A la izquierda un acantilado desprende pequeñas piedras sobre el techo del vehículo. Si dos vehículos se encuentran de frente, uno de ellos debe retroceder durante varios minutos porque muchos tramos son tan estrechos que apenas permiten pasar. No hay cobertura. No hay ninguna grúa cerca. Solo polvo, frenos ardiendo y ruedas rozando el borde sin margen para cometer un solo error durante todo el recorrido por esta carretera imposible cada día. La carretera fue excavada en el corazón del Karakorum. Durante siglos este valle permaneció aislado tras montañas gigantescas hasta que sus habitantes abrieron esta ruta con herramientas explosivos y años de esfuerzo. Terminada en 2003, recorre más de 50 kilómetros, entre gargantas, puentes estrechos y zonas castigadas por desprendimientos e inundaciones. Por ella llegan alimentos, medicinas y combustible. También viajan enfermos y mercancías. Cada viaje sostiene la comunidad, aunque obliga a desafiar la montaña sin saber cuándo el camino volverá a quedar cerrado. Y más adelante otra carretera demostrará que incluso respirar puede convertirse en un riesgo. Paso de Babusar, Pakistán. Cada curva roba un poco más de oxígeno. El motor pierde fuerza, el conductor respira con dificultad y las nubes terminan a la altura del parabrisas. El paso de Babusar asciende hasta unos 4.170 metros, donde una simple parada puede dejar a los pasajeros mareados, agotados o desorientados. La nieve permanece junto al asfalto incluso en verano mientras el deshielo arrastra piedras y barro sobre la calzada. Un cambio de tiempo basta para cerrar el paso y cortar cualquier regreso sin tiempo para buscar una salida segura. La ruta conecta el valle de Kagan con Chilas,
y durante generaciones ha servido para mover personas, ganado y mercancías entre regiones separadas por enormes murallas montañosas. Solo permanece abierta unos meses al año porque el invierno la sepulta bajo nieve profunda. Los conductores revisan frenos neumáticos y combustible antes de ascender, sabiendo que el frío, la altura y las pendientes castigan tanto al vehículo como al cuerpo. Aquí no basta con dominar el volante. Hay que resistir al aire. Y después espera un abismo cubierto de selva más adelante. Carretera de los Yungas del Sur, Bolivia. La rueda izquierda roza la pared de roca. La derecha avanza a solo unos centímetros de un precipicio de cientos de metros. En la carretera de los Yungas del Sur, dos vehículos apenas pueden cruzarse sin detenerse, retroceder o acercar peligrosamente las ruedas al borde. La niebla oculta la siguiente curva, las cascadas caen directamente sobre el firme, y la lluvia convierte la tierra en un barrizal resbaladizo. Aquí mirar hacia abajo solo distrae. Pero el hermoso río que ruge bajo la carretera parece invitarte constantemente a contemplarlo, olvidándolo todo. Construida en la década de 1930 por prisioneros paraguayos tras la Guerra del Chaco, esta carretera conectó La Paz con las tierras bajas orientales, descendiendo miles de metros. Durante muchos años soportó autobuses, camiones y viajeros sobre una vía insuficientemente protegida. Aunque una carretera moderna redujo el tráfico, los riesgos nunca desaparecieron. Desprendimientos, barro y visibilidad limitada continúan poniendo a prueba cada maniobra sin ofrecer ningún aviso. El precipicio permanece siempre presente. Pero el siguiente desafío no desciende la montaña, asciende mediante 99 curvas de herradura consecutivas imposibles. Carretera sinuosa de la montaña Tianmen, China. Desde abajo parece imposible que una carretera pueda trepar por esa pared. Sin embargo, al entrar en la primera curva, el conductor descubre que todavía quedan 98 más. La vía de Tianmen se retuerce durante unos 11 kilómetros, asciende más de 1000 metros y enlaza giros tan cerrados que obligan a frenar una y otra vez. El valle desaparece bajo las ventanillas,
Los muros se acercan y cada cambio de dirección empuja el cuerpo hacia un lado. La montaña parece negar el paso en una secuencia casi interminable. Construida para facilitar el acceso a la llamada Puerta del Cielo, esta obra exigió tallar taludes, estabilizar laderas y controlar el agua en un terreno abrupto. La niebla puede ocultar varios giros de golpe mientras la lluvia arrastra grava y reduce la adherencia sobre una pendiente constante. Los conductores avanzan despacio, pero incluso así, las curvas llegan demasiado rápido y casi nunca permiten relajarse. Aquí la ingeniería no domina la montaña, apenas consigue seguir su forma bajo un sol implacable. Y después el calor convertirá el asfalto en un horno. Carretera de la montaña Jebel Hafid, Emiratos Árabes Unidos. El asfalto asciende como una cinta negra sobre una montaña desnuda, pero el verdadero enemigo no siempre está en las curvas. Bajo temperaturas superiores a 40 grados, los neumáticos se calientan los frenos. Trabajan al límite y el motor respira aire abrasador, mientras la carretera de Jebel Hafid gana altura. Sus giros suaves invitan a acelerar, pero una velocidad excesiva puede convertir cada cambio de rasante en una trampa. No hay sombra. No hay descanso. Solo roca, calor y metal sometidos a presión durante todo el ascenso hacia la cumbre. Inaugurada en 1986, la carretera recorre aproximadamente 12 kilómetros y asciende hasta cerca de 1.200 metros sobre la ciudad de Al Ain. Sus curvas fueron diseñadas con precisión, apoyadas por muros, drenajes y pendientes constantes que parecen controlar el relieve. Sin embargo, la montaña conserva la última palabra arena sobre el asfalto calor extremo, y largas bajadas pueden reducir el agarre o castigar los frenos. La ingeniería ha hecho posible el ascenso, pero no ha eliminado el riesgo bajo las ruedas. Y el desierto todavía guarda caminos más violentos. Carretera de la Duna Morib, Emiratos Árabes Unidos. El motor ruge al máximo, pero las ruedas solo consiguen hundirse en una montaña de arena que parece tragarse cualquier intento de avanzar. La Duna Morib alcanza unos 300 metros de altura
y presenta una de las pendientes arenosas más pronunciadas del planeta. Aquí no existe asfalto ni líneas que indiquen el camino. Basta perder impulso durante unos segundos para quedar atrapado bajo un sol abrasador, donde el calor supera fácilmente los 40 grados y la ayuda puede encontrarse a varios kilómetros de distancia completamente. Morib se ha convertido en un escenario legendario para competiciones todoterreno, donde pilotos desafían una pendiente cercana al 50% utilizando vehículos especialmente preparados. La presión de los neumáticos, la potencia del motor y la trayectoria correcta deciden si el ascenso termina en la cima o con el vehículo deslizándose hacia atrás sin control. El desierto parece observar cada intento antes de rechazarlo una y otra vez. Pero abandonar la arena no significa escapar del peligro. La siguiente carretera convierte cada curva en una prueba de supervivencia. Curvas de Gata, India. El volante gira una vez. Después otra. Y otra más hasta que resulta imposible recordar cuántas curvas han quedado atrás. Las curvas de Gata ascienden por las montañas del Himalaya indio mediante 21 horquillas cerradas, alcanzando altitudes superiores a 4.600 metros. El aire pierde oxígeno, los motores responden con dificultad y los camiones avanzan lentamente sobre un firme estrecho cubierto por polvo, grava y piedras desprendidas. Aquí un simple adelantamiento puede bloquear toda la carretera durante horas bajo un cielo inmenso y hostil. Esta ruta forma parte del camino hacia Ladakh, una región donde durante décadas el aislamiento condicionó el transporte de personas y mercancías. Los conductores conocen cada curva porque muchas carecen de protección y apenas permiten corregir una maniobra equivocada. Entre los viajeros también circula la leyenda del llamado fantasma de Gata Loops, nacida tras la tragedia de un camionero atrapado en estas montañas. Mito o realidad, todos reducen la velocidad al atravesarlas. Pero el siguiente desafío llevará la falta de oxígeno todavía mucho más lejos. Abra de la Cay, Argentina. Cada respiración parece más corta.
El motor pierde potencia, los labios se resecan y el paisaje se transforma en una inmensa extensión de roca donde apenas crece la vida. El Abra de Lacay supera los 4.900 metros de altitud, convirtiéndose en uno de los pasos carreteros más elevados de América. Las pendientes, el viento constante y la falta de oxígeno castigan tanto al vehículo como al conductor. Aquí incluso cambiar una rueda puede convertirse en un esfuerzo agotador bajo un cielo inmenso y despiadado. Este paso forma parte de la histórica Ruta Nacional 40 y desde hace siglos comunica los valles andinos con la Puna argentina, Las antiguas caravanas de llamas cruzaban estas montañas mucho antes de la llegada de los automóviles. Hoy la grava, los cambios bruscos de tiempo y las largas distancias sin asistencia siguen obligando a planificar cuidadosamente cada viaje. La montaña no necesita precipicios para imponer respeto. Basta con su altura. Pero el próximo camino volverá a colocar el vacío justo al borde de las ruedas nuevamente. Carretera de Moki Dugway, Estados Unidos. Un giro demasiado amplio basta para asomarse directamente al vacío. La Moki Dugway desciende por un acantilado de roca roja mediante curvas de grava excavadas en una pared casi vertical sin quitamiedos que separen los neumáticos del precipicio. Cada maniobra levanta polvo, reduce la visibilidad y obliga a controlar cuidadosamente la velocidad sobre una superficie suelta. Los camiones grandes apenas disponen de espacio para girar. Aquí un pequeño error puede convertirse en una caída de cientos de metros en apenas unos segundos inesperadamente. Construida en la década de 1950 para transportar mineral de uranio desde Cedar Mesa, esta carretera continúa siendo una de las rutas panorámicas más exigentes del oeste estadounidense. Sus 3 kilómetros de descenso concentran pendientes cercanas al 10% y varias curvas muy cerradas sobre terreno sin pavimentar. A cambio ofrece vistas extraordinarias del Valle de los Dioses y Monument Valley. La recompensa llega solo para quienes dominan el miedo. Pero todavía queda una montaña donde las curvas parecen no terminar nunca jamás. Serra do Rio do Rastro, Brasil.
Desde el fondo del valle, la carretera parece una escalera interminable colgada sobre la montaña. Curva tras curva, el asfalto asciende entre barrancos envueltos por niebla, donde la siguiente horquilla desaparece antes incluso de completar la anterior. La Serra do Rio do Rastro salva más de 1.200 metros de desnivel mediante decenas de curvas cerradas. Cuando llueve, el pavimento pierde adherencia y las nubes reducen la visibilidad hasta ocultar el borde del precipicio. Cada ascenso exige paciencia, precisión y absoluta concentración durante todo el recorrido. Construida para conectar el interior de Santa Catarina con la costa, esta carretera representa uno de los mayores desafíos de la ingeniería vial brasileña. Los equipos de mantenimiento deben enfrentarse continuamente a desprendimientos, lluvias intensas y niebla persistente. Motociclistas y conductores llegan atraídos por sus paisajes espectaculares, aunque muchos descubren demasiado tarde que admirar el entorno puede convertirse en una peligrosa distracción. La montaña siempre exige respeto. Y aún así, el viaje todavía reserva carreteras capaces de desafiar cualquier límite imaginable. Carretera del acantilado de Kinnaur, India. La roca queda tan cerca que el retrovisor casi la roza. Apenas unos centímetros más allá de la ventanilla, comienza un precipicio donde el río Sutlej ruge cientos de metros abajo. La carretera de Kinnaur atraviesa túneles abiertos directamente en la montaña, cornisas excavadas bajo enormes bloques suspendidos y curvas donde dos camiones apenas consiguen cruzarse. Caídas de piedras, desprendimientos y lluvias monzónicas pueden cortar el paso sin previo aviso. Aquí detenerse demasiado tiempo también resulta peligroso, porque la montaña nunca deja de moverse alrededor del conductor. Construida para comunicar aldeas remotas y reforzar el acceso hacia la frontera norte de India, esta carretera desafió una geología extremadamente inestable. Ingenieros y trabajadores perforaron paredes casi verticales para abrir un corredor donde antes solo existían senderos de montaña. Hoy continúa siendo esencial para transportar alimentos, combustible y suministros a comunidades aisladas durante buena parte del año. Cada viaje depende tanto de la habilidad del conductor como de la paciencia de la montaña. Pero aún existe un camino donde conducir requiere incluso un permiso especial.
Carretera del Cañón de Skippers, Nueva Zelanda. El volante apenas gira y el borde del neumático ya asoma sobre un vacío inmenso. No hay quitamiedos. No hay espacio para corregir un error. La carretera del Cañón de Skippers serpentea durante unos 22 kilómetros, excavada sobre paredes de roca que dominan el río Shotover. Muchos tramos siguen siendo demasiado estrechos para cruzar dos vehículos con seguridad, obligando a uno de ellos a retroceder hasta encontrar un ensanchamiento. Aquí la marcha atrás puede resultar mucho más difícil que avanzar hacia adelante con enorme precisión. Excavada manualmente durante la fiebre del oro del siglo XIX, esta ruta permitió abastecer los campamentos mineros escondidos entre montañas inaccesibles. Gran parte de su trazado original permanece prácticamente intacto, motivo por el que muchas compañías de alquiler prohíben circular por ella sin autorización específica. El firme de grava, las curvas ciegas y los desprendimientos siguen castigando cualquier exceso de confianza. La historia continúa escrita sobre la roca. Pero el siguiente desafío asciende tan alto que incluso los bosques desaparecen por completo alrededor. Carretera Transalpina, Rumanía. La niebla desaparece durante unos segundos y revela una hilera interminable de curvas trepando por la montaña. Antes de asimilar la imagen, las nubes vuelven a cubrir el asfalto y obligan a reducir la velocidad. La carretera transalpina supera los 2100 metros de altitud, atravesando los montes Parang, donde el tiempo puede cambiar varias veces en una sola hora. El viento empuja el vehículo, la temperatura cae bruscamente y la visibilidad desaparece sin previo aviso. Cada curva exige comenzar de nuevo con extrema prudencia siempre. Durante siglos solo fue un sendero utilizado por pastores para mover sus rebaños entre valles. En el siglo XX se transformó en carretera de montaña, aunque el invierno continúa cerrándola durante largos periodos debido a la nieve. Su trazado atraviesa una de las zonas más elevadas de Rumanía, obligando a mantener continuamente la atención sobre curvas pendientes y cambios meteorológicos. La montaña nunca ofrece garantías, solo concede una oportunidad a quien sabe esperar.
pero el siguiente paso desaparecerá completamente bajo el agua todos los días. Paso del Gois, Francia. El agua empieza a cubrir el asfalto mientras el vehículo sigue avanzando. No hay puentes ni barreras que detengan la marea. El paso del Gois une la isla de Noirmoutier con la costa francesa mediante una calzada elevada de aproximadamente 4 kilómetros que 2 veces al día desaparece bajo el océano Atlántico. Quien calcula mal el momento queda atrapado entre las aguas crecientes, mientras el mar engulle lentamente su vehículo. Aquí prácticamente compites contra el tiempo y apuestas tu vida frente a las mareas y al inmenso océano abierto siempre. Conocido por pescadores y comerciantes desde hace siglos, este camino continúa utilizándose gracias al estricto control de los horarios de las mareas. Las torres de rescate repartidas a lo largo del recorrido ofrecen refugio cuando el agua llega de forma inesperada. La naturaleza no destruye esta carretera, simplemente nos recuerda cada día quién posee realmente el poder. Pero el siguiente destino demostrará que también existe un lugar donde respirar puede convertirse en el mayor obstáculo de todo el viaje, incluso para los conductores más experimentados del mundo moderno entero hoy. Paso de Jama, frontera entre Chile y Argentina. El aire entra en los pulmones, pero parece no ser suficiente. A casi 4.300 metros de altitud, el paso de Jama obliga al conductor a luchar tanto contra la carretera como contra la falta de oxígeno. El paisaje parece otro planeta, volcanes salares y kilómetros de rectas desiertas donde el viento sacude el vehículo sin encontrar ningún obstáculo. Las distancias engañan, las estaciones de servicio escasean y una avería puede dejar a los viajeros completamente solos durante largas horas en plena altiplanicie andina. Este paso internacional comunica el norte de Chile con Argentina, atravesando uno de los sectores más áridos y elevados de los Andes. Su apertura impulsó el comercio y el transporte entre ambos países, aunque el aislamiento continúa siendo uno de sus mayores desafíos. El frío nocturno, la radiación solar y la escasez de oxígeno exigen preparar cuidadosamente cada travesía. Aquí no hay precipicios espectaculares para infundir miedo.
La propia montaña basta para hacerlo. Y el viaje todavía guarda desafíos capaces de superar incluso este paisaje extremo. Col de la Bonette, Francia. Las nubes desaparecen bajo las ruedas, mientras el coche continúa ascendiendo hacia un paisaje donde apenas queda vegetación. En el Col de la Bonette, la carretera supera los 2.700 metros y el viento golpea la carrocería con fuerza suficiente para alterar la trayectoria en las curvas más expuestas. La temperatura cambia bruscamente, la niebla aparece sin aviso y las pendientes obligan al motor a trabajar constantemente. Aquí una distracción basta para invadir el carril contrario sobre una montaña que nunca deja de poner a prueba al conductor. Construida para comunicar los valles alpinos franceses, esta ruta atraviesa uno de los puertos asfaltados más elevados de Europa. Durante gran parte del año permanece cerrada por la nieve mientras las máquinas trabajan durante semanas para despejar el paso. Ciclistas y conductores llegan buscando superar un desafío legendario, aunque todos terminan obedeciendo las mismas reglas impuestas por la montaña. A esta altura, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Pero el siguiente puerto hará que incluso los glaciares parezcan peligrosamente cercanos al vehículo. Paso de Furka, Suiza. El hielo aparece al borde del asfalto mientras el coche todavía escucha el agua caer desde el glaciar. El paso de Furka obliga a enlazar curvas cerradas sobre una montaña donde la lluvia, la nieve y la niebla pueden alternarse en cuestión de minutos. Cada giro revela un precipicio diferente, mientras los frenos trabajan sin descanso durante largos descensos. Los túneles, los cambios de rasante y el pavimento húmedo convierten cualquier exceso de confianza en un riesgo inmediato. Aquí la montaña nunca concede una segunda oportunidad fácilmente, jamás. Abierto desde hace siglos como paso alpino y modernizado para el tráfico actual, Furka conecta los cantones de Uri y Valais atravesando un paisaje dominado por glaciares. Durante el invierno permanece cerrado debido a la nieve y cada primavera requiere intensos trabajos para recuperar la carretera. Miles de viajeros llegan atraídos por sus panorámicas, pero pocos imaginan cómo cambia el entorno cuando el tiempo empeora.
La belleza aquí nunca elimina el peligro. Y después nos espera una cordillera, donde las montañas esconden amenazas completamente diferentes. Paso de Titzi-en-Tichca, Marruecos. Una curva termina y otra comienza antes de que el conductor pueda relajar las manos sobre el volante. El paso de Titzi-en-Tichca asciende por el Alto Atlas hasta superar los 2.200 metros, enlazando pendientes barrancos y giros donde los camiones avanzan lentamente cargados de mercancías. El viento arrastra polvo, pequeñas piedras caen sobre la calzada y los adelantamientos requieren calcular cada metro disponible. Aquí una decisión precipitada puede dejar dos vehículos frente a frente, sin espacio suficiente para reaccionar con seguridad a tiempo. Desde hace siglos, este corredor comunica Marrakech con las regiones del sur marroquí, atravesando una de las cadenas montañosas más importantes del país. La carretera moderna sustituyó antiguos caminos de caravanas, aunque las tormentas, la nieve invernal y los desprendimientos continúan condicionando el tránsito. Los habitantes conocen cada curva porque dependen de ella para transportar productos y mantener el contacto entre comunidades aisladas. La montaña nunca deja de negociar el paso. Pero el siguiente escenario llevará el vacío a una escala difícil de imaginar. Carretera del Cañón de Cotahuasi, Perú. El borde del camino desaparece bajo la rueda derecha y solo queda un vacío inmenso descendiendo hacia el río. La carretera del Cañón de Cotahuasi serpentea junto a uno de los cañones más profundos del planeta, excavada sobre laderas inestables, donde la roca puede desprenderse sin previo aviso. En muchos tramos solo cabe un vehículo, obligando a detenerse o retroceder durante varios minutos. El polvo reduce la visibilidad y cualquier error se castiga inmediatamente. Aquí el precipicio acompaña cada kilómetro recorrido sin descanso jamás. Construida para comunicar pequeñas localidades andinas con el resto de la región de Arequipa, esta carretera sigue siendo esencial para transportar personas, alimentos y suministros. Las lluvias, los desprendimientos y la erosión obligan a reparaciones constantes, mientras algunos tramos permanecen sin pavimentar. Los habitantes recorren esta ruta con una serenidad nacida de la experiencia, aunque jamás bajan la guardia frente a la montaña.
Aquí sobrevivir depende de respetar cada curva. Pero el último destino demostrará que el miedo también puede esconderse entre los árboles. Los setos oscuros, Irlanda del Norte, Reino Unido. La carretera desaparece bajo un túnel de ramas retorcidas, donde apenas consigue filtrarse la luz. El viento mueve lentamente los árboles, creando sombras que parecen cruzar el camino delante del vehículo. En los setos oscuros, la visibilidad cambia con cada metro y la sensación de aislamiento resulta inmediata, especialmente cuando la niebla cubre el asfalto. No existen precipicios ni alturas extremas. Sin embargo, el silencio, la oscuridad y las formas deformadas de las hayas convierten un trayecto aparentemente sencillo en una experiencia profundamente inquietante para cualquiera. Plantados en el siglo XVIII para impresionar a los visitantes de una mansión cercana, estos árboles terminaron formando uno de los túneles naturales más famosos del mundo. El paso del tiempo, las tormentas y la erosión han debilitado numerosas ramas, obligando a proteger cuidadosamente este singular paisaje. Después de recorrer carreteras donde dominaban montañas, desiertos y precipicios, el viaje concluye recordando que el miedo también nace de aquello que apenas conseguimos comprender. Porque la naturaleza siempre encuentra una forma diferente de imponerse sobre nosotros,